advirtiendo entonces, son casos muy raros, pero que sí, yo sería de la idea de acompañar con un buen abogado, fiscalista, para ver si tiene los elementos sólidos de una defensa. Es decir, pretender evitar la planeación fiscal, lo que pretende la disposición es ello, evítame planeaciones fiscales. Si tú ya me dijiste que estás en copropiedad y no rebasas los límites, todos están en copropiedad. Perfecto. Pero si en un momento determinado uno de estos rebasa, pues que no opte. No, quién sabe. ¿Quién sabe? Tendremos que ser muy cautelosos analizando diferentes, inclusive jurisprudencias, ya no solamente sentencias, jurisprudencias, para darle cabida a ese podrán, porque sí ha dado muy buenos dolores de cabeza y no vaya a ser que la autoridad lo presuma como una planeación fiscal, me lo tumbe con argumentos sólidos en materia del Código Fiscal para advertir que se trata ya sea de una simulación o en su caso de una evasión fiscal. Y decir, oye, pues te estás ahorrando un beneficio de el 100% de el no pago de impuestos sobre la renta, toda vez que debiste haber tributado en el régimen general de ley y aplicar al 100% el pago de tus impuestos. Entonces sí, lo dejo en claro, es muy fácil perderse con ese podrán. Así entonces podríamos atenuarlo con base, insisto, a un buen abogado. Por su parte, también advierte el propio cuerpo de ley y en su caso el numeral 3.13.12 de la resolución miscelánea que se deberá de nombrar un representante común para que sea quien a nombre de los demás copropietarios sea el encargado precisamente del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y en su caso, decíamos por regla miscelánea, también nos advierte que se deberán manifestar esta opción al momento de inscribirse propiamente al RFC o mediante la presentación de un aviso a través del cual se actualicen las actividades económicas y las obligaciones de estos, los sujetos, los contribuyentes, los copropietarios, indicando en la clave de RFC de los integrantes de la copropiedad. Y en su caso de que se llegara a sustituir el representante común de dicha copropiedad o que se incorporen nuevos integrantes a la copropiedad, también deberá continuarse aplicando el porcentaje de reducción de contribuciones de acuerdo al año que le compete. Esto es, no te vayas a pretender tomar la maña en decir, oye, como yo me acabo de incorporar al régimen de incorporación fiscal en la copropiedad, pues entonces yo empiezo con 100, ustedes ya llevan 3 años, ya agotaron su 100, su 90 y su 80. Y yo pues entro al 100, dice, no, cuidado, se trata de una copropiedad y aquí todos estamos manejando exactamente los mismos porcentajes de reducción del impuesto como si fuese el estímulo fiscal y que como tal, entonces, en obviedad de razón, yo lo debo de identificar asumiendo que ya la copropiedad trae un avance y que dichos avances ya le sacaron ventaja para esta reducción del 100, del 90, del 80, de lo que fuera. También tenemos que tomar en consideración, por otra parte, los aspectos no solamente de los que sí pueden tributar, sino ahora los que no. ¿Quiénes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Bueno, pues de entrada advierte cuerpo de ley el cómo se pretende acabar precisamente con la planeación fiscal, donde básicamente le da cabida a través de los socios y accionistas en 3 diferentes escenarios, a través de sociedades no lucrativas, del título tercero, los fondos y cajas de ahorro y en su caso aquellas sociedades dedicadas al deporte. De tal suerte que entonces el artículo 111, ya en el orden del 5º párrafo, me vierte en qué casos los contribuyentes, personas físicas, no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal. De entrada, los socios, accionistas o integrantes de personas morales, cuando sean partes relacionadas de estas y que, en los términos del artículo 90 de la ley, o cuando exista una vinculación con ellos, las personas que hubieran tributado en los términos de esta sección, a excepción de los siguientes. Vamos por partes entonces. Vamos a identificar que efectivamente tú, por el hecho de ser un socio, accionista o integrante de una persona moral,
en automático no puedes tributar en el régimen de incorporación fiscal. Es la premisa mayor, que sin lugar a dudas es un buen dolor de cabeza. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué si yo soy socio en una sociedad no voy a poder participar ya incorporándome precisamente en el régimen de incorporación fiscal? Si ya soy socio en una empresa, ya tengo RFC, ya inclusive estoy presentando la actualización para efectos de los socios y accionistas conforme al Código Fiscal de la Federación. El problema radica, otra vez y de nueva cuenta, en la planeación. El REPECO llegó a utilizar para efectos prácticos una planeación en donde si la empresa, teniendo grandes utilidades, pagando fuertes cantidades de impuestos sobre la renta, ¿por qué no poner en medio a una persona física, al mismo socio? En lugar de que la empresa comprara sus productos a sus proveedores y después de ese proceso de manufactura, con sus costos y gastos, ganara un buen porcentaje, el 15, el 20, el 25, el 30, el que tú gustes, y generara una rentabilidad muy grande, la empresa pagaría una fuerte cantidad de impuestos sobre la renta. Y que además, para después obtener el ingreso, para yo, persona física, tendría que determinarme con un, dividendo, y que si hubiese o no CUFIN y demás. Y entonces la estrategia fue muy fácil. Para efectos del REPECO le decían, ¿sabes qué, señor dueño socio accionista? Date de alta en el REPECO y tú ahora vas a ser un intermediario entre tu proveedor y tu empresa. De tal suerte que eso que tú ganas, o que más bien compras relativamente barato, se lo vendes a tu empresa de tal forma y a tal precio que ya no gane ese 15, ese 20, ese 30%. Véndeselo carísimo, y que mientras tú no excedas de ese tope de los 4 millones de pesos, 2 millones de pesos, pues entonces tú te mantienes aquí y esos milloncitos de pesos no pagan a tasas tan altas. E incluso ya lo tienes el dinero tú como persona física. Por ello la limitante en la exposición de motivos, cuando vierte la iniciativa a cuerpo de ley y le dan cabida al régimen de incorporación fiscal, dicen no, esa planeación ya no procede. De entrada, si tú eres socio, accionista, integrante de una persona moral, estás fuera. El problema es que también pagan justos por pecadores, de tal forma que entonces muchas veces ni siquiera existe la oportunidad de hacer planeación fiscal, motivo por el cual tuvieron que atenuar y no dejar tan abierto todo el precepto conocido dentro de lo que son todos y cada uno de los socios como tal. De tal suerte que entonces claramente se advierte, si en un momento determinado tú eres socio, pero voy a dar 3 excepciones a las reglas de los socios. Inciso A, si tú eres un socio de una sociedad no lucrativa, esto es, accionista o integrante de personas morales del título tercero de las personas morales no lucrativas, siempre y cuando no recibas un remanente distribuible. Déjame pensar, oye, es que yo sí soy buena persona, no pretendo hacer planeación fiscal. Yo quisiera en un momento determinado también ayudar a la sociedad, o a los pobres, o a los enfermos, o a los que no tienen producto alimenticio todos los días, qué sé yo. Y entonces fundo una sociedad no lucrativa. Oye, pero aparte yo sí quiero tener mis ingresos y quiero tener una ferretería, una tlapalería, un restaurante, qué sé yo. Ah, no, si tú ya eres socio, estás fuera. Entonces, como tal, dice, bueno, te doy oportunidad. Si eres socio, pero si eres un socio de una sociedad no lucrativa, mientras no recibas remanente distribuible, mientras tú no te enriquezcas de la fundación como tal, sin problema alguno, sí puedes tributar también en el régimen de incorporación fiscal. Y le doy cabida a una pregunta. Si en un momento determinado, aquí están las ACES y SCs, pero estamos hablando de ACES y SCs en título tercero. ¿Qué sucede con respecto a las personas morales, sociedades civiles, un despacho de médicos, de arquitectos, de abogados, de contadores que están en título 2?
como tal. Oye, yo soy socio de una persona moral, pero sí está en título 2, no está en título 3. ¿Caigo en esta primera fracción que me ayuda a poder sí tributar en el RIF? La respuesta directa es, pues no. Ya me dices que tu despacho es un SC en título 2, no caes en ello. Y tampoco caes en el inciso B por fondos y cajas de ahorro. Y tampoco caes en el inciso C por lo que son las sociedades deportivas. Entonces, como tal, técnicamente hablando hasta aquí, sería factible llegar a suponer que si yo tengo mi despacho, decíamos, de médicos, de arquitectos, de contadores, de abogados, estoy fuera y no puedo yo poner un negocio tributando en el RIF. Podría poner el negocio, pero tributando en el régimen general de ley. Pero entonces la gran pregunta, tú recordarás que advertíamos que la persona física que únicamente obtiene ingresos por el régimen de incorporación fiscal a actividades empresariales, podría también obtener ingresos por sueldos y asimilados, por arrendamiento y, ¿por qué no?, por intereses. Y ahora la gran pregunta, a ver, yo soy socio de una SC en título 2, es mi despacho, de abogados, de contadores, de médicos, de lo que sea. Yo no obtengo remanente distribuible con base a lo que es el inciso A de el párrafo quinto del artículo 111, toda vez que no estoy en título 3. Pero lo que obtengo son remanentes en calidad de asimilables a salarios. Cualquiera entonces podría hacerse la gran pregunta ahora, pues por fin, ¿dónde estoy? Estoy en el supuesto del artículo 111, en donde me advierte que yo, teniendo ingresos por asimilables a salarios, ¿sí puedo tributar en el RIF? ¿O sería factible el llegar a pensar, no? Estás en el quinto párrafo también del artículo 111, en donde te advierte que tú eres un socio o accionista de una persona moral y que no estás dentro de los salvos, dentro de las excepciones de sociedades no lucrativas, fondos y cajas de ahorro y empresas, sociedades, quiero decir, de la industria del deporte, deportivas como tal. ¿Dónde estoy? Bien valdría la pena que la autoridad se pronunciara en ese sentido, porque en realidad, ¿dónde está el efecto? Es decir, si se pretendiera hacer una planeación fiscal como tal, porque estamos vinculados a ello, pues entonces sí, pero pensando en que en realidad el despacho de abogados, de médicos, de arquitectos, de contadores, no tiene en realidad nada que ver con una tlapalería o ferretería como tal, y que entonces le doy cabida a una consulta que se puede formular y que reglas de miscelánea sí lo contemplan. Ya vamos para allá. Pero de entrada no me gusta. A cualquiera le causaría un cierto asombro en decir, ¿por qué no le vas y le preguntas a la autoridad? Ay, como que no está muy cómoda la disposición de ir a preguntarle a la autoridad si puedo o no. Yo quiero darle cabal cumplimiento a cuerpo de ley. El problema es que tienes ahora la disyuntiva, en el tenor de que sí puedes por ser asimilados a salarios o no puedes por el hecho de ser un socio de una sociedad que no está en las excepciones. Así entonces dejamos en claro que este tipo de, siendo persona física, socio de una fundación no lucrativa, mientras no reciba remanente distribuible, sí puede tributar en el RIF y montar un negocio, un micronegocio como tal, advirtiendo lo que acata el régimen de incorporación fiscal. Segundo, inciso B, ¿qué sucede si yo, siendo socio de fondos y cajas de ahorro, porque si ya me dio entrada al capítulo primero de sueldos, salarios y asimilables, pues entonces yo podría obtener ingresos de un fondo de ahorro o de una caja de ahorro simplemente con el afán de que lo que pretendo es obtener un extra de los rendimientos, de los réditos que pudiera generar la caja de ahorro. Muy bien. ¿Estás formando parte de la sociedad? Sí, señor. ¿Y qué relación hay con el tema de tu micronegocio? Con el puesto de tacos, con la paella que quieres cocinar los fines de semana, con el taxi que quieres montar para pernoctar si te da insomnio, qué sé yo.
entonces como tal, dice la autoridad, tiene razón. Mientras seas un socio, pero esta es un fondo, cajas de ahorro, y esa persona física, siendo socio, accionista, integrante de este tipo de contribuyentes, que también están para efectos del artículo 79, fracción 13ª, fondos y cajas de ahorro, aun y cuando estos sí recibieran los ingresos por intereses de estas, las personas, sociedades, fondos y cajas de ahorro, siempre que el total de estos ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por intereses y por actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo en su conjunto no excedan de 2 millones de pesos. Regresa entonces a la esencia de los 2 millones de pesos. En su caso también, si soy socio accionista, integrante de una asociación deportiva con fines deportivos como tal, entonces sí se puede, siempre y cuando no percibas ingresos de las personas morales a la cual perteneces. Eres socio de un club asturiano, un club libanés, un club Casablanca, un club Berimbau, un club deportivo, un club de golf como tal, que lo que hace es simplemente vestirte con la categoría de socio para que participes como tal. Y en ese sentido, no voy a obtener beneficio alguno. No es que yo pretenda tener alguna vinculación, algún negocio, algo de planeación o que se prestara a simulación o evasión fiscal a través de mi negocio que tengo, micronegocio, del puesto metálico, de los tacos, de la pizzería, de la tiendita, del qué sé yo. Por ello es que dice, tiene razón, esos quedan exceptuados de que si pudieras entonces así tú tributar en el régimen de incorporación fiscal. Y un tema apasionante, la vinculación. El hecho de que no debiera de existir esa vinculación como tal para efectos de reconocer el hecho de que lo que se quiere es evitar la planeación fiscal. Así nos vierte cuerpo de ley que para efectos de esta fracción se considera que no hay vinculación alguna entre cónyuges o personas con quienes tengan relación de parentesco en los términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico. ¿A qué se refería ello? También como parte de las herencias del REPECO, en su caso se tuvo oportunidad de hacer planeación por parte de ciertos contribuyentes en el sentido de decir, hombre, pues simplemente lo que hacemos es que si tú ya agotaste tus dos, en este caso, tu tope de 2 millones de pesos, invita al hermano, invita al papá, invita a uno de tus hijos, de tal suerte que al rato era un solo negocio, cada uno en el régimen de incorporación fiscal por 2 millones de pesos y son 5 y pues ya es un negocio de 10 millones de pesos de ingresos. Y te dice, no, a ver, momento, no puede existir vinculación en tratándose de este tipo de operaciones con el régimen de incorporación fiscal. De tal suerte que advierte entonces cuerpo de ley que se considera que no hay vinculación entre cónyuges o persona con quienes tengan relación de parentesco en los términos de la legislación civil. Pero la condición es que no exista una relación comercial o en su caso una influencia significativa del negocio que derive a final de cuentas en un beneficio económico. Lo cual entonces abre un panorama muy interesante. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en un momento determinado yo me doy de alta en el régimen de incorporación fiscal porque puse en el mercado un puesto de jugos? Y me va de maravilla, porque hoy todos con este bicho raro quieren fortalecer su sistema inmunológico y ya se están aventando sus superlicuados en el mercado. Muy bien. Y llegó al tope de 2 millones de pesos. Pero mi mamá me dice, oye, ¿por qué no pones al lado una lonchería? Se acaba de desocupar el local. Mamá, yo no le hago a eso. Lo mío son los juguitos. Ay, qué inútil. A ver, voy a poner a tu hermana que te ayude y que le ponga al ladito con este negocio. ¿Y por qué no? Empezamos a hacer sinergias. No tiene nada de malo. Que mi hermana se vaya con la lonchería, yo me voy con los jugos y santo remedio. No puede haber una relación comercial. No puede haber una influencia significativa que termine derivando en un beneficio económico para uno y para otro.
Distinto es que, claro, nos vayamos montando, como decíamos, yo ya me saturé y entonces ahora lo que hago es que ahora va mi hermana con otros 2 millones y luego mi otro hermano con otros 2 millones y ya vamos en 6. Eso es lo que pretende evitar la autoridad. El cuerpo de ley, quiero decir, a través precisamente de las reformas a el RIF en su 5º párrafo. De tal, que ya tiene muchos años además, de tal suerte que entonces lo que sí sería en un momento determinado interesante es, pretendiendo agotar que no exista una relación comercial o una influencia de negocio significativa en un beneficio económico, ¿por qué no llegar a pensar en un estudio de precios de transferencia? Si en un momento determinado, déjame pensar, oye, yo estoy ganando mucho por los jugos, me está yendo de maravilla, ya sé, pongo a mi hermano, que él sea el que vaya a la central de abastos, compre las frutas como tal, las verduras, y me las venda caras. Y así yo sigo en el RIF, pero ya con una utilidad menor o mayor. ¿Qué más me da? No, sí importa, porque a lo mejor yo ya voy por el año 5º, el 6º, y mi porcentaje ya no está en el orden de precisamente ello, del 100, del 90, del 80. Voy a empezar a entrar en un 40, 30, 20, 10, y que entonces sí me preocupa que mis utilidades están siendo muy grandes. Pues pongo en medio a mi hermano, que él vaya a la central de abastos, se acaba de dar de alta, tiene beneficio al 100% y que me venda cara la fruta, la verdura, para yo tener ingresos, deducciones y ganar muy poquito como tal, aritméticamente hablando. El contador para eso saca su calculadora y dice que te lo venda muy caro. Y en ese, si te lo vende caro, ya hay una influencia significativa que genera, que propicia un beneficio económico para uno y para otro. Y entonces lo que se podría pretender es, no, está bien, sí se puede, siempre y cuando haciendo un estudio de precios de transferencia, garantizáramos de que mi hermano prácticamente lo está vendiendo al mismo precio que el público en general, que a un tercero no parte relacionada, que no existiera vínculo alguno conmigo, de tal forma que entonces el negocio así se hizo y lo podría yo vertir en que sí calificara para efectos de que ambos estuviéramos en el régimen de incorporación fiscal. Así muchos negocios, cuando están soslayados o están solapados con una segunda o tercera persona, habrá que pensar en que haciendo un buen estudio de precios de transferencia como tal, seamos capaces de identificar dónde se están quedando las utilidades y no sacar ventaja de que precisamente el que menos paga de impuestos se quedará con la mayor de las utilidades. Y así entonces le doy cabida a que sí, efectivamente, surta efectos el régimen de incorporación fiscal. Dentro del material pueden ustedes observar que sí se advierte acerca de lo que es el caso de la aclaración para las personas físicas que siendo socios o accionistas, ya referíamos que si en un momento determinado, pues ¿por qué no vas con el SAT y que te explique o que te dé la resolución bajo la premisa preguntando si es que puedes tú en calidad de socio aplicar y tributar en el régimen de incorporación fiscal? De tal forma que entonces le da cabida a un preámbulo un tanto cuanto interesante, decíamos, porque pues no es tan fácil que la persona física pues se convenza de que es factible en un momento determinado hacerle el planteamiento a la autoridad. Pero bueno, así claramente entonces se advierte en cuerpo de esta, la regla 2.5.9, que las personas físicas podrán optar por tributar en el RIF si es que son socios o accionistas integrantes, siempre que ingresen en su caso una aclaración como tal a través del portal del SAT, anexando la documentación soporte que considere pertinente y que compruebe que cumplen con la excepción del tipo de socio accionista como tal, integrantes de estas sociedades, y que la autoridad así entonces nos dé una resolución, la aclaración por el mismo medio, y en su caso como tal se podría hacer a más tardar el último día de febrero de el año en curso. Y si los contribuyentes ya se acaban de inscribir después de esa fecha, entonces deberán de presentar el caso de aclaración dentro del mes siguiente, contados a partir de la fecha en que realicen la inscripción en el RFC. Así entonces se queda en claro los que sí y los que no, y los socios que en su caso pudieran, pues sí, formular la aclaración como tal. En lo que es propiamente el artículo 111, en el párrafo quinto como tal,
pues también nos advierte acerca de lo que son las partes relacionadas y me termina diciendo que se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando decíamos son dos personas físicas tributando en un negocio como tal, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control, capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas, o cuando simplemente existe una vinculación de negocio de ellas de acuerdo a la legislación aduanera. Entonces, como tal, me dejen claro los supuestos para que la persona física en un momento determinado sea capaz de identificar los efectos vertientes. Hay más relacionado con lo que es propiamente la determinación de las partes relacionadas. El artículo 68 de la ley aduanera me da todavía más considerandos como tal. No pretendo agotarlos en este momento, simplemente lo dejo como parte de su material. Y en su caso, el artículo 109 del reglamento en materia también de la ley aduanera para lo que es considerar que una persona tiene una asociación de negocios como tal con otra, simplemente para estar armando el rompecabezas. Estamos, sin perdernos, estamos identificando los que son sujetos que no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal. Uno más, siendo de actividades pertenecientes al sector inmobiliario y que las financieras de estas del sector inmobiliario como tal. Así pues, me advierte también en el artículo 5 el párrafo 5 del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia del RIF, me advierte que los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, léase, pues eso, el sector inmobiliario como tal, capitales inmobiliarios, que sean los encargados de financiar las obras, las construcciones, negocios inmobiliarios en general, todo el sector inmobiliario, o actividades financieras para tales efectos de financiar estas obras, viene un salvo, tratándose de aquellos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a sus clientes, que son personas físicas, para comprar y vender, en mi opinión falta rentar, compra-venta de casa, habitación o vivienda. Y que entonces dichos clientes también sean personas físicas que no realizan actos de construcción, desarrollo inmobiliario, remodelaciones, mejoras, venta de casa, habitación y vivienda. Entonces, dejamos plasmado lo que pareciera ser como intención del propio legislador es evitar la triangulación de las utilidades, en el sentido de, bueno, ¿y qué pasa si en un momento determinado el sector inmobiliario, el desarrollador inmobiliario, se está quedando con muchas utilidades, toda vez que es un buen negocio, o al menos antes del COVID habría sido un buen negocio como tal, y que a partir de el cómo puedo identificar que mis utilidades paguen menos impuestos, cualquiera diría, ya sé, pongamos un promotor personal, una persona física, a promover ese desarrollo inmobiliario y que como tal entonces forma parte de todo mi complejo de desarrollo inmobiliario, pero este pequeño promotor no va a ser un asalariado comisionista, va a ser una persona física y, ¿por qué no?, lo damos de alta en el régimen de incorporación fiscal para que ésta se gane un buen porcentaje por la venta del desarrollo inmobiliario, de ese inmueble como tal que colocó en compra-venta, lo que sea. Y entonces dice, oye, dice el legislador, lo que queremos es evitar la planeación, de tal suerte que si el desarrollador inmobiliario está generando muchas utilidades y pone en medio a un régimen, a un RIF, a un régimen de incorporación fiscal, pues entonces que se quede con 2 millones de pesos al año y que el primer año no pague nada y que el segundo nada más pague el 10%. Y que el tercero nada más pague el 20% del total de los impuestos. Sensacional. Dice la autoridad, no, a ver, momento, está limitado. Bueno, pero ¿y qué pasa si, como está redactado el cuerpo de ley, déjame pensar en un Century 21, una inmobiliaria La Salle, o qué sé yo, muchas inmobiliarias, inclusive nacionales e internacionales, en donde de verdad se dedican a ello y ponen un promotor, una persona física, que ese sí podría ser RIF, que no tiene nada que ver
con el desarrollador inmobiliario y que su cliente es en realidad la persona física que quiere comprar ese inmueble. Es decir, no le está trabajando al desarrollador inmobiliario, está trabajando para una empresa del sector inmobiliario como tal, pero que gana por comisiones, y por ello es que le da cabida a ese salvo, que